Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos a este 10 de abril, domingo, iniciando nuestra Semana Mayor, Semana Santa. Como siempre, Isaías, capítulo 50, versos 4 al 7. Esa invitación a reconocer que el Señor nos habla. Cada mañana me espabila el oído, dice el profeta, y me da una lengua de iniciado, para que pueda llevar una voz de aliento al abatido. Qué interesante. Preguntarnos si tenemos esa experiencia orante, en la que permitimos que el Señor nos hable y llenar así nuestra vida en el Espíritu. Depositando la confianza plena en el Señor, recordando el Salmo 22, la súplica de aquel en medio de la dificultad: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese abandono no es tal. La presencia de Dios se sigue dando y se manifiesta. Pablo lo dice en su carta a los Filipenses, a ese Jesús, víctima. Dios lo ensalzó sobre todo. Y luego llegamos a Lucas en el capítulo 22 y capítulo 23. Es todo el relato de la pasión del Señor. La versión de Lucas, recordemos que al próximo Viernes Santo, leeremos esa misma pasión, pero en el Evangelio de Juan. Siendo algo tan extenso, yo siempre prefiero quedarme en un pequeño renglón que nos ayude realmente a vivir como la experiencia de encuentro con el Señor. En ese Evangelio de Lucas, en el que Jesús ha compartido la cena con los suyos, ha anunciado que alguien lo va a traicionar, que herirán al pastor y las ovejas se han de desperdigar, se dispersarán. Pedro le ha dicho: aunque todos huyan, yo no, y nunca te negaré. Pero cuando las cosas se van desarrollando, los encontramos nosotros que es cuestionado Pedro sobre si realmente conoce a Jesús y ha estado con él. Y entonces dice ese trozo del Evangelio: le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó el gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Y bueno, esto lo utilizo hoy, este solo trozo, porque muchos nos pueden enseñar que con una sola mirada decimos tanto. Incluso ahora, cuando hemos vivido estos días y tiempos de pandemia fuertes, también hemos expresado mucho más con la mirada, porque al no poder hablar o con esto de los tapabocas, y cuando de pronto al tomarse una foto alguien dice sonríen, dicen la expresión de los ojos, nos muestra mucho. Y me parece muy simpático que el Pedro que había dicho a Jesús: aunque todos se nieguen, yo jamás lo haré, y a quien Jesús le dijera: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Hoy, cuando esto sucede, nos dicen que el Señor se volvió y miró a Pedro. Se cruzaron sus miradas. Pedro no resistió y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. La gran pregunta es: ¿qué le transmitiría Jesús con su mirada?
Muchas veces podríamos nosotros juzgar y condenar diciendo Jesús seguramente lo miró con odio. ¿Cuál sería la rabia de Jesús? ¿Por qué pensar siempre de manera negativa y no pensar de modo positivo? Una y otra vez, cuando nosotros tenemos la oportunidad de meditar el texto bíblico, incluso nos hablan de las 3 miradas de Jesús. Y cuando mira a Pedro, no lo estará mirando diciéndole aquello que tantas veces Jesús manifestó como fue su querer, su amor por los discípulos. Y que nosotros llegáramos a tenerlo así presente. Recuerden, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los suyos. Yo quisiera tener siempre esa imagen. Jesús lo miró con amor. Jesús a través de su mirada le dijo, te quiero, Pedro. Y ojalá reconociéramos eso. El Evangelio es una medicina preventiva. No es un remedio para la enfermedad como muchas veces lo vemos. No. Se nos quiere abrir el corazón y la mente con esa palabra para que reconociendo tantas cosas como hacemos, tantas cosas como dejamos de hacer, podamos construir un mundo diferente. ¿Y cuántos, la verdad, en la experiencia de vida hemos sentido miradas de odio? Pero muchas veces también lo que vemos en el otro es una proyección de lo que tenemos, ¿sí? De pronto quien mira con odio soy yo y no el otro. De pronto el que tiene el dolor en su corazón soy yo. Pero siempre hago la proyección, es en el otro. Ah, qué rico que en nosotros vieran a través de los ojos y de la mirada un reflejo del alma. Sería lindo, ¿no? Y poder construir algo diferente. Pero el mundo está en uno. Y Jesús le miró y le amó. Nos dice incluso otro pasaje bíblico, cuando el joven rico se marchó triste porque no era capaz de desprenderse de algo. ¿De qué tendríamos que desprendernos nosotros? Y cuidado con la mirada. No solo cómo creemos que nos ven, sino cómo estamos mirando y viendo al otro. Ahí hay trabajo. Preparémonos para la Pascua. Dejemos ver en nuestras miradas también el paso de Jesús en nuestras vidas. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor, servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como siempre ha de ser, una bendecida vida en el Señor.